Elaine Miranda, speaker financiera y autora del libro Mujeres y Finanzas. Todas las empresas en realidad van a requerir financiamiento en algún momento. A veces al inicio, ¿verdad? Como un capital inicial, como comienzo, necesitas financiarte. Pero una parte bien importante es que el crecimiento chupa efectivo. Es decir, si vos querés reinvertir en tu negocio, si vos querés crecer, suponete que te está yendo súper bien, que está vendiendo tu producto, que está vendiendo tu servicio. Pueden haber dos maneras de continuar con ese crecimiento. O lo agarras de la utilidad, es decir, cada vez que vendes, suponete que vos vendes relojes, cada vez que vos vendes un reloj, dejas la parte destinada para el costo y los gastos para continuar produciendo o continuar comprando y la parte de la utilidad es la volver a reinvertir. La segunda manera es a través del financiamiento. ¿Cuál es la diferencia? El financiamiento lo hace más rápido. Porque aunque sí podés crecer a través de las utilidades, eso va a ser más lento, más pausado y tenés que esperar a continuar vendiendo para poderlas conseguir. En cambio, cuando lo haces a través del financiamiento, pues entonces se hace en el momento y esto sí lleva un riesgo un poquito más alto. ¿Por qué? Porque cuando estamos creciendo a través de las utilidades, si al final algo pasa y no termino de vender, sigue siendo tu dinero, perdés tu dinero, pero cuando lo haces a través del financiamiento, pues obviamente hay una plata que tenés que pagar eventualmente y cuando las ventas no están ahí, pues puede ser difícil poder cumplir con eso, con esos compromisos de pago. Entonces, el financiamiento para las microempresarias es vital porque les ayuda a salir de la microempresa a la pequeña empresa, a la mediana empresa, a la grande empresa. Una de las cosas que yo siempre digo es, vemos un montón de corporaciones grandes, de empresas grandes y casi todas son o fundadas o lideradas por un hombre. Y la mayoría de los pequeños emprendimientos son de mujeres. ¿Por qué? Porque nos cuesta dar un montón ese salto del micro al pequeño, al mediano, al grande y el financiamiento es fundamental. Sí, el miedo a perder dinero, el miedo a no poder pagar, el miedo a quedarte sin plata es de los mayores factores que impide que las mujeres pidamos un financiamiento para nuestros negocios. Aquí también, y podemos hablar de dos cosas. La primera es que biológicamente estamos constituidas de esa manera. O sea, está científicamente comprobado que las mujeres tenemos un nivel de aversión al riesgo mayor. Nos da miedo perder, nos da miedo no poder pagar, nos da miedo lo que se dice en inglés lose face, o sea, que cómo doy la cara, ¿verdad? Después de haberte quedado mal. Entonces, ante la posibilidad de que eso suceda y no pueda pagar, pues mejor me quedo en chiquita, ¿verdad? Donde yo lo puedo controlar todo. Y lo segundo, el segundo impedimento es que en aquellas mujeres donde tal vez el miedo ya lograron sobrepasarlo, ya dijeron, sí, bueno, tengo miedo, pero aún así lo voy a hacer con miedo y me voy a arriesgar, hay un impedimento porque los financiamientos requieren garantía, requieren que tengas todo formal y lamentablemente la mayoría de los pequeños negocios fundados por las mujeres no tienen eso. O sea, muchas mujeres fundan negocios, por ejemplo, porque dejan una relación y dejan esa relación y salen sin nada. Entonces no tenés una garantía, no tenés una casa, no tenés un carro, no tenés nada para poner. Y también empezamos en la informalidad y producto del miedo también, no, pues, no queremos formalizarnos, no queremos a veces pues, tener todo bien constituido porque sentimos que vamos a pagar tanto en impuestos que va a ser difícil después con el negocio y no nos damos cuenta que nos estamos disparando en el pie nosotras solitas. Entonces, el miedo a perder dinero siempre va a estar ahí porque estamos constituidas de esa manera, pero hay que pedir el financiamiento cuando tenés la certeza de que vas a poder crecer con ese dinero, aún con el miedo de hacerlo. ¿Y cómo se hace? O sea, una vez que ya superaste el temor, que ya venciste el miedo y vas y pedís el préstamo, pues requiere un montón de orden financiero. Entonces, yo siempre les recomiendo que tenemos que tener un flujo de caja, un flujo de efectivo proyectado a 13 semanas, que más o menos son 3 meses, es decir, es un trimestre, proyectado a 13 semanas donde vos digas, ok, estos van a ser las ventas que yo voy a tener, estos van a ser los gastos que yo voy a tener y esto va a ser el efectivo con el que voy a contar. Y dentro de eso, los préstamos que tenés que pagar o este financiamiento en particular siempre tiene que tener un lugar. Uno de los errores que también a veces cometemos es decir, voy a pedir el préstamo más chiquito para que sea más suavecito y lo voy a tirar largo en el plazo. Y ahí tenemos que considerar dos cosas. La primera es que si el préstamo es más pequeño de lo que en realidad necesitas, tal vez al final ni siquiera logras tu objetivo porque no vas a contar con suficiente dinero. Entonces hay que pedir realmente lo que uno necesita. Y la segunda parte que tenemos que recordar es que entre más largo el periodo de pago, pues más pagamos en intereses y más plata se nos va por ahí. Entonces, el flujo de efectivo es como tu herramienta número uno que vos la tenés que estar revisando por lo menos una vez a la semana, actualizando semanalmente para que puedas tener la certeza y la confianza de que efectivamente vas a poder pagar.
Y si tu nivel de aversión al riesgo es todavía mayor, una recomendación que yo le hago es hacer de cuenta durante, suponete, 2 meses que estás pagando ese préstamo. No lo vas a estar pagando, pero hacer de cuenta que el dinero sale de la cuenta y mira cómo te sentís. Y si al final en esos 2 meses te das cuenta que no tenés ningún problema para pagar la cuota de ese préstamo, quiere decir que tampoco vas a tener ese problema en el futuro.